¿De qué manera tiene que ser tu confesión, mi confesión y la confesión del pueblo de Dios? Por ejemplo, la enfermedad está luchando por echar fuera tu salud. Los síntomas de alguna enfermedad dañina comienzan a aparecer. Satanás está deseando destruir tu salud, así hacer tu vida ineficaz en el servicio cristiano. Pero Dios ha hecho provisión para tu salud. Dios ha hecho un pacto de sanidad contigo. ¿Dónde está ese pacto de sanidad? Éxodo 23, 25. Éxodo 23, 25. Vamos a ver qué dice la palabra, ese pacto. 25. Mas al Señor vuestro Dios serviréis, y Él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad del medio de ti. Ahora vamos a ver 15, 26. Este es el pacto. 15, 26. Y dijo: si oyeres atentamente la voz de tu Señor tu Dios, y hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a Egipto te enviaré a ti, porque yo soy el Señor tu sanador. Amén. Y este pacto es un pacto en legalidad, de igualdad, para toda su iglesia, no para casos excepcionales. ¿Y qué nos dice? El Salmo 103.3. Te lo voy a repetir de aquí. El Salmo 103.3 dice: bendice alma mía al Señor, y bendiga todo mi ser tu santo nombre. Bendice alma mía al Señor, y no olvide ninguno de sus beneficios. Es decir, que nosotros no somos personas perjudicadas, somos personas beneficiadas en toda la área de nuestra vida, física e espiritualmente. No hay nada que nos pueda dañar, según la promesa de Dios. Entonces, si es así como dice la palabra, ¿qué es lo que está fallando aquí? ¿Es Dios o somos nosotros? Yo creo que la culpabilidad cae sobre nosotros mismos, porque no aplicamos los términos de seguridad que Él nos ha dado gratuitamente en la persona de Jesucristo, para poder ponerla en actitud y en obra para que Él sea glorificado. Esa es la gran diferencia. Jesucristo te ha redimido
de la caída del hombre y te ha redimido de tus dolencias, porque Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Mateo 8, 17. En lugar cruel de los azotes, Marcos 15, 16 hasta el 20. Y Mateo 27, 26. Y Juan 19, 1. Y ahora que dijo el apóstol Pedro tocante a esto, ¿qué expresión fue la que hizo el apóstol Pablo tocante a los versículos que he mencionado? Fue un hecho real. El apóstol Pablo dijo en primera de Pedro 2:24, él expresó y dijo: por sus llagas fuimos nosotros sanados. Él dice, está hecho. No tenemos el derecho de padecer ninguna enfermedad. Y si las padecemos, es porque no tenemos el suficiente valor de hacer una declaración de la importancia de la confesión de la obra de Cristo en nosotros. Ahí está el tema. Ahí está el problema. Porque si Dios lo ha hecho en la persona de Cristo, ¿qué estamos esperando para que esto sea una realidad eficaz en nuestras vidas? Tantos enfermos. Esto parece un hospital. Las iglesias a veces son hospitales. El conocimiento de todo esto provee una base para tu fe. Porque sin confesión es imposible que exista fe. Y sin fe es imposible que exista confesión. Como dijo Santiago, muéstrame tu fe y yo te mostraré mis obras en mi fe. Porque la confesión, cuando va unida a la fe, conllevan obras visibles, palpables, reconocidas en el mundo entero. Pero cuando esto no existe, estamos jugando un poco a la religiosidad. Por eso a veces pagamos tantas consecuencias de la falta de conocimiento de la verdad de Dios, que somos personas que están pasando por el desierto y que no salen nunca de él. ¿Tú sabes que Satanás no puede poner una enfermedad en tu cuerpo? ¿Lo sabes? Entonces, ¿por qué sucede? Porque Cristo llevó tus dolencias. Por lo tanto, resiste a Satanás y a los síntomas mentirosos de la enfermedad que él trae. Él va a traerla. Y si tú no te levantas con una confesión auténtica de la obra de Dios en la persona de Cristo,
reprendiendo, rechazando y anunciándole al diablo quién eres tú con Dios, él va a poseerla y te va a debilitar y te va a enfermar y va a ganar la partida y te va a ser una persona un poco inutilizada espiritualmente dentro de la voluntad de Cristo. Hablo claro. No le tengas temor, porque esto es una de las causas de la derrota de los cristianos. No le tengas temor. ¿Sabes que tu redención es un hecho real o no? ¿Sabes que tus enfermedades fueron depositadas en el cuerpo de Cristo y que Él las ha llevado por ti? No tengas temor. Reprende. Esto ya cuesta más. Porque las personas parece ser que no se sienten capacitadas para llegar a este extremo. Que los cristianos no se sienten capacitados, parece que les falta algo para enfrentarse con la realidad en la cual se están moviendo, se están desarrollando y están viendo. Reprende a Satanás, tu adversario, con valor y firmeza, con la palabra de Dios, en el nombre de Jesucristo, quien murió para hacerte libre. Mantente firme en tu fe. Porque si tú no tienes una firmeza en tu fe, eres como las nubes que son llevadas de un lado a otro. No hay solidez, no hay consistencia, porque el diablo quiere debilitarte y cuando él viene aportándote enfermedades o otras consecuencias, es siempre para desestabilizarte y para hacer que tu fe decaiga en la persona de Jesucristo. Y si tú se lo concedes, Él va a ser el Señor de tu vida.